Grabando. Dentro música. Fuerza, talento, optimismo, afán de superación. Las palabras parecen faltar cuando hablamos de Andrea Esteban, de aquellos 1000 kilómetros semanales durante 4 años que hizo de niña con su padre y con su madre entre Teruel y Valencia para ser levantinista y alcanzar las categorías inferiores de la selección española, pero también sus dolores, aprendizajes y crecimiento interior. Una persona que con esfuerzo, constancia y dedicación ha demostrado que si te caes, la única opción es levantarte, es seguir hacia adelante y sobre todo luchar. Luchar mucho. Pero como toda guerrera, Andrea también tiene cicatrices de sus batallas. Por muchos límites que le ha puesto la vida, su madurez le ha hecho sobrepasarlos. Pero quedan las personas, las experiencias, la huella profunda e imborrable de su ejemplo y sus actos. Con tan solo una sonrisa muestra que todo sigue valiendo la pena y traslada su fuerza contagiosa. Ahora, licenciada en fisioterapia y centrada en su faceta como entrenadora, empieza una nueva etapa, porque el fútbol para ella no es solo una pasión, sino su estilo de vida. Hoy, en Visibles, Andrea Esteban. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Un capítulo más de Visibles, esta ventana por la visibilidad del deporte femenino y por la visibilidad de nuestras referentes. Y creo que con este inicio de programa, con esa presentación que han realizado nuestros compañeros, queda más que patente de la persona de la que vamos a hablar de hoy, de la deportista de la que hablamos hoy, a la que vamos a saludar y sobre todo, más allá de la deportista, me gustaría puntualizar, seguramente de las personas más brillantes como persona que he conocido nunca. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Hola, Raúl. Muy bien, ¿y tú? Bueno, bienvenida a Visibles y bueno, tomémonos esta charla, esta conversación como un conocerse, ¿no? Un dar esos puntos más de quién es Andrea. Y me gustaría retroceder en el pasado, al fin y al cabo, aquellos comienzos, se estaba viendo en esas imágenes de presentación. Bueno, para ti has dejado una huella muy clara en el fútbol, pero no sé hasta qué punto la gente sabe que tocaste otros deportes antes y que además te fue muy bien el atletismo, en el cross, el tenis. Sí, bueno, yo de pequeñita era un poco nervio, ¿no? Y empecé practicando muchos deportes. Empecé con atletismo, fútbol y tenis y realmente al principio igual el fútbol estaba equitativo, ¿no? Sí que es verdad que el atletismo seguía hasta los 12, 13 años cuando ya era prácticamente imposible compaginarlo con el fútbol y bueno, y competí a nivel de Aragón, a nivel de España, ganando campeonatos de España de cross y es algo pues que a día de hoy me encantaba, ¿no? El día que teníamos libre pues poder irme a correr tranquilamente porque es algo que siempre me ha gustado. Yo sé que cerca de tu casa tienes un par de campos de fútbol. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos campos de fútbol ahí en Teruel? Justo pues de mi madre gritando por la ventana diciendo, hija, a cenar porque llevas toda la tarde, ¿no? Jugando. Creo que tener los campos en justo la esquina de mi casa me ha hecho pues además estar todos los días pegada a un balón, que cuando ya lo hice desde los 7 años y bueno, son unos campos que cada vez que voy a Teruel pues me traen muchos recuerdos. Y dentro de esos recuerdos, desde luego allí en tu tierra natal al final, la Fuenfresca, aquella camiseta azul, empezando a jugar, la única niña por la zona. ¿Qué queda de aquellos inicios y qué recuerdas sobre todo de aquellos inicios ya tuyos en el fútbol? Pues sí que al principio cuando eres niña, ¿no? Realmente pues juegas con todos chicos y eres uno más, por así decirlo, no te das cuenta, ¿no? Que eres la única chica jugando en prácticamente todo Aragón. Y sí que es verdad que conforme vas creciendo, ¿no? Y todos crecemos y bueno, pues hay momentos en los que es complicado ser la única chica que juega fútbol en un mundo de hombres, en una división que era la división de honor infantil, realmente contra equipos de Zaragoza, donde ya es un nivel futbolístico, ¿no? para ellos que realmente estaban yendo a selecciones aragonesa, valenciana y bueno, era complicado, ¿no? Luchar contra eso porque realmente tienes que ducharte la primera, es complicado hacer grupo y bueno, y yo creo que ya maduré mucho en esa época y en cuanto me obligaron a dar el salto al fútbol femenino, que es cuando ya no dejan hacer fútbol mixto, pues tuve que dar el salto al Levante.
Y en ese momento, bueno, la gente conoce, ¿no?, un poco esa historia tuya, aquella decisión familiar al final de vamos a meternos 1000 kilómetros a la semana para poder ir a los entrenamientos, la distancia entre Teruel y Valencia para cubrir los entrenamientos, para cubrir, poder ir a los partidos y bueno, en un momento además que creo que das esa decisión también ante la opción de ir a Zaragoza, ¿no?, de poder jugar con Prainsa, pero sobre todo al final, ¿qué es lo que te queda a ti de aquellos momentos, de aquella decisión y de aquellos recorridos? Yo me acuerdo de tomar la decisión, ¿no?, conjuntamente con toda mi familia, porque era un esfuerzo de todos. Yo sí que es verdad que con 12 años ya empiezo a hacer torneos, ¿no?, porque el Levante se empieza a interesar en mí a partir de un torneo masculino que hice contra el Levante masculino. Y también el Prainsa, porque estaba en la selección aragonesa. Al final valoramos que hay menos kilómetros de Teruel a Valencia, la carretera es mejor, independientemente también de que el proyecto que me ofrecía el Levante pues también era un proyecto bonito. Entonces creo que la única opción era esa. Tenía 14 años y no podía irme a vivir a un piso con compañeras cuando no tenía una responsable, ¿no?, a mi cargo. Entonces la única opción fue esa, la valoramos. Mi padre tuvo que hacer un montón de cambios en el trabajo, mi madre tuvo que salir de trabajar antes, ¿no? Creo que era muy complicado y logramos hacerlo 4 años y gracias a eso estoy sentada hoy aquí, si no, no podría estar. Aquellas decisiones, ¿no?, que al final se toman en la vida y que te llevaron, por un lado, a estar en el Levante, además un club que era pionero en el fútbol femenino español, un club importante. ¿Qué significó para ti llegar ya realmente a ese equipo y el tiempo que estuviste jugando, y también en paralelo con la selección española, con la que también has tenido una parte destacada? Creo que fue todo muy rápido porque sí que es verdad que yo llegué prácticamente a un Levante C haciendo las pruebas. En 2 días llegué al D, en 2 días estaba con el C, hicimos un partido Levante C, Levante B. La verdad es que me salió muy buen partido. A mitad de partido me cambiaron el peto y ese mismo verano de repente estaba yo haciendo un campus y me llamaron que me querían con el primer equipo en la pretemporada, ¿no? Creo que fue todo de 2 meses y a partir de ahí pues fueron 7 años, 6-7 años en el Levante, donde tuve la suerte de estar en todas las categorías inferiores de la española y fue una época pues... Viviendo grandes momentos, ¿no? Viviendo grandes momentos que también al final no intentas pensar solo en lo negativo, ¿no?, que me permitió pues quedar varias temporadas cuartas en Liga, competir contra equipos que estaban arriba en la tabla, disfrutar de las convocatorias de la española, de las convocatorias de la valenciana, y creo que fueron años pues que ahora mismo recuerdo y son muy bonitos. Y en concreto con la selección, al final me imagino que conociendo a jugadoras de todas partes y dentro de eso además, no sé hasta qué punto que se convierten en amigas, ¿no? Evidentemente de tus clubes, pero también con la selección. Siempre tienen algo especial la selección española, entiendo. Sí, porque al final son gente de tu edad, gente de toda España con la que haces convocatorias que realmente, pues, si tenías un europeo en agosto, estabas mes y medio, en verano con ellas todos los días. Entonces, se crean vínculos, ¿no?, que a día de hoy, pues, la distancia hace que pierdas un contacto diario, pero tengo compañeras que fueron amigas, que son amigas, que si llamo hoy en día o vamos a jugar contra el Barça o las veo allí, pues quedo con ellas y es como antes. Y me alegro mucho, ¿no?, de que esas compañeras de mi edad estén ahora mismo en el alto nivel, como puede ser Mariona, Calente, y estén rindiendo al nivel que están rindiendo. Desde fuera no sé a veces cómo se ve, ¿no?, el esfuerzo que se precisa. Muchas veces se tiende a pensar en el resultado, en los partidos y tal, pero bueno, la gente debe saber que el deporte, además de élite, cuando llegas, requiere y exige muchísimo de esas horas de entrenamiento, esas horas de descansos, esas horas de cuidarse, más todavía tú, que también te has ido formando en eso, como entrenador y como fisio. Sí, no, creo que al final no es solo las 2 horas de entrenamiento, creo que al final es el descanso, el perderte, que todos tus amigos salgan y se vayan de festival en verano y tú tengas 2 semanas de vacaciones, el cuidarte, el no salir a cenar, el no salir ningún fin de semana, el madrugar, estudiar y rápidamente comer y ponerte a entrenar, ¿no? Creo que es muy complicado, son cosas que no se ven y que realmente tú dedicas toda tu vida al deporte, ¿no? En este caso al fútbol. Eso es una gran exigencia que muchos deportistas no soportan, ¿no?, y no llegan por eso.
cambiando un poco de tercio, al final también te quería preguntar de alguna forma, bueno, ¿cuáles son los mejores momentos que tú has disfrutado del fútbol, al fin y al cabo? Pues hay muchos, ¿no? Creo que disfrutas, al final yo me quedo con muchos detalles. Para mí es muy bonito, ¿no? El momento del vestuario previo al entreno y posterior al entreno, el compartir, ¿no? Con tus compañeras, el estar dentro de un equipo, cuando realmente en el equipo que estás llegáis a ser un equipo fuerte, de relaciones interpersonales fuertes. Es genial, ¿no? Ver cómo consigues buenas cosas en la liga, cómo pasas y sobrepones, ¿no? Esos momentos complicados, y para mí, independientemente de que te podría decir haber marcado un hat-trick en las Rozas con la selección española, que al final te vas a lo meramente deportivo, creo que hay más, y al final lo que recuerdas aparte de eso cuando me preguntas ahora es momentos de esas victorias, ¿no? De compartirlas con al final tus compañeras. Al final también pues tu carrera ha estado también muy marcada evidentemente por la cuestión de las lesiones, para quien lo sabe o para quien no. Al final han tenido que ser 5 lesiones de cruzado, 4 en la derecha, 1 en la izquierda, 10 intervenciones. ¿Qué te quieres quedar de todo esto, independientemente de pues, qué significado, ¿no? Que tuvieses que decidir que había que dejarlo? Había que dejarlo en cuanto a élite, pero sobre todo el aprendizaje, ¿no? Con lo que se queda una de cada capítulo de los que has tenido que vivir y el cómo los analizas hoy en día. Sí, al final es complicado, ¿no? Creo que la parte más difícil del deporte son las lesiones, porque al final tú dependes de tu estado físico para competir, y el ver que hay algo físico que te limita cuando tus cualidades o lo que tú eres te ha llevado al alto nivel, y que de repente eso se trunque, ¿no? Es muy complicado, pero al final yo intento sacar lo positivo, como siempre digo, y el pasar por esos momentos me han hecho ser la persona que soy ahora, que intento trasladarlo a otras facetas de la vida, y si eso no me hubiese pasado no sería así. Igual no me gustaría la persona en la que me hubiese convertido con 23 años, independientemente de que me dijeses eres la pichichi de la Liga 2019, ¿no? Creo que eso me ha hecho ser como soy, y me gusta la persona que soy ahora, e intento pues ayudar a la gente que pasa por momentos parecidos, pues ayudarla a que de todo se sale, y que una se puede dedicar a otras cosas, ¿no? Ya hace muchos años, me recuerdo que me dijiste, sobre todo en cuanto a las primeras lesiones, hablabas de que un momento tienes que pensar, y en ese pensar te vino a la cabeza de que es el seguir o dejarlo todo. Y decidiste seguir, decidiste ir a por todas. Es al final el mensaje, ¿no? Que en todo caso tratas siempre de lanzar. Sí, porque cuando ya llevas, creo que esa era la segunda en la derecha, que era la tercera en total, mi entrenador, ¿no? Hubo un momento que yo estaba jugando al 50%, y jugar al 50% me permitía en ese momento ser titular y jugar 90 minutos en primera división, y me dijo que a él no le valía, que si no podía llegar a mi 100%, que no siguiese. En plan, que si yo no podía olvidar el miedo que tenía yo en ese momento, que era un factor psicológico importante, el miedo a volver a romperme, a mí no me estaba dejando rendir. Entonces yo llegó un momento que era un trabajo de, si te rompes, pero tienes que ir a todo. Es decir, o juego al 100% o no juego. Al 50% no me sirve. Y lo que me ha llevado a tomar esta decisión es ver que mi máximo rendimiento es un 60%, porque la rodilla no me permite más, es dejarlo. Y creo que era lo más sano, ¿no? Para mi futuro, y creo que he tomado la decisión correcta. En todo caso, antes de esa decisión se abrió también la oportunidad de después de una etapa en el Levante, que la hemos comentado, también en el Valencia, donde has estado, o estás en el segundo año, por medio has tenido que tomar esa decisión, pero en la que has seguido aprendiendo, has seguido encontrando la opción de sentirte futbolista mientras se ha podido, y está en otra casa, en la que también entiendo que te han cuidado. Sí, ha sido muy bonito estos 2 años, porque el Valencia no confió en mí en un momento en el que era muy complicado. Yo decidí parar un año, decidí una lesión que sabía que eran 9-10 meses, quería recuperarme bien, y decidí pues no tener ficha durante un año, y ver que el Valencia confiase en mí en ese momento y apostase por mí, pues es algo que siempre les voy a agradecer, y más cuando durante estos 2 años me han apoyado, y mucho más con esta decisión, ¿no? Donde han visto más allá de la propia deportista, ¿no?
me han ayudado mucho como persona y ayudándome en toda esta decisión, pues que ha sido muy complicada y muy dura, ¿no? Durante estos últimos 3 meses. Y poder cerrar ese capítulo al fin y al cabo, bueno, pues al final me imagino que con tu doctor una conversación en la que se toma la decisión, sencillamente, y sabes que tienes que iniciar una nueva etapa. Sí, al final yo fui allí ya con una idea en la cabeza y él es el que me empuja, ¿no? Yo hablo muy sinceramente con él y le pregunto qué es lo que piensa, porque yo ya no puedo más. Llega un momento que te sientes superada por la situación y solo necesitas que alguien te empuje un poquito y bueno, la frase de él que nunca olvidaré es: si fueses mi hija durante 20 segundos, durante 1 minuto, te diría que parases. Bueno, pues me dijo que pensase en mi futuro, yo lo hice y eso me hizo salir de la consulta sabiendo que ya mi decisión estaba totalmente tomada. Bueno, dentro de esas decisiones me imagino que hay muchas personas que al final a lo largo de la vida pueden ayudar o sugerir o influir o formar parte también de tu vida, ¿no? Al fin y al cabo. Pero también te iba a comentar una cosa, y es, no te hemos contado antes de empezar el programa todo, de cómo iba a ser el programa, cómo se iba a desarrollar, cómo iba a funcionar, pero bueno, de alguna forma no estás sola, nunca has estado sola, y traemos a alguien que vas a poder ver en esta pantalla, a la que, bueno, creo que te van a contar algo, te van a decir algo, y que sobre todo conoces. Lo decían sus amigas, porque Andrea no ha salido nunca de casa sin un balón bajo el brazo. Podía esforzarse tanto, ser tan responsable, llevar todo, porque nunca, en los estudios nunca ha fallado, nunca, en nada. Hacía atletismo, hubo un momento en que tuvo que decidir, no podía compaginar atletismo y fútbol, y le dijimos: hija, tú decides. Y entonces ella ahí empezó a centrarse más en el fútbol y nosotros, bueno, pues apoyarla como no podía ser de otra manera. O sea, y bueno, pues nosotros, ¿qué podemos decir? A nivel de estudios ha sido una chica ejemplar, pero tanto en primaria como en secundaria como en bachillerato. La balanza en el fútbol es una balanza, como dice Andrea, no hay un equilibrio entre lo que es el esfuerzo y lo que luego tienes de recompensa. Cuando hay un buen momento, una euforia, estás en la selección, todo el mundo qué bien, qué bien, qué bien, nunca piensas en que puede haber una lesión. Porque pasas de un estadio de euforia a un estadio de tristeza en un fin de semana. Que le gusta el fútbol, ella también ha apoyado siempre al fútbol femenino. O sea, se crea aquí un campus y Andrea Esteban está trabajando porque ella sufrió, nosotros sufrimos lo que es no tener un equipo de fútbol femenino cuando ya no puedes jugar en tu ciudad, en tu ambiente, y tienes que desplazarte con lo que eso conlleva. Aquí solamente quiero decirle que ella ha luchado, ha conseguido que jamás piense que podía haber hecho más, porque ni ella ni nosotros podíamos hacerlo. Entonces estamos súper orgullosos de tomar esta decisión y estamos convencidos de que va a conseguir todo lo que se proponga. Andrea, tus padres, bueno, ¿qué sientes ahora escuchándolo, ¿no? Y de alguna forma enviándote este mensaje? Bueno, al final ellos han sufrido todo, han sufrido los viajes, han sufrido las lesiones y han sufrido pues ir 10 veces a un hospital a pasar por una operación. Yo pues lo que hablaba con mi madre, ¿no? En el momento de tomar la decisión, que si yo hubiese querido seguir me hubiesen apoyado, pero llega un momento que tu madre, cuando vas a un partido de fútbol, en vez de desearte suerte, te dice: ten cuidado. Es complicado de asimilar eso. Yo llegaba y te enfadabas: mamá, no me digas eso. Pero creo que al final nunca llegaré a asimilar o a saber cómo han sufrido ellos de una recuperación, el dolor, la medicación, el volver, el debutar con 14 años en la selección española y romperte en el minuto 7. Es complicado. Y ¿Te han llegado a contar alguna vez? ¿Te han llegado a decir alguna vez: esto nos ha pasado por dentro y queríamos decírtelo, o han sabido guardar ese espacio? Ellos, cuando yo me acuerdo, ¿no? Cuando el año que decido parar, me acuerdo del último partido de Liga contra el Barça, romperme en el minuto 30 y volver con ellos, ¿no? a Teruel. Y yo no me habían hecho las pruebas, yo sabía que me había roto. Cuando te pasa una vez ya no hace falta. Claro. Y claro, y mis padres al final decían: valóralo, piénsalo, porque al final no podemos más, ninguno, ¿no? Y
Y en el momento en que yo les digo la última bala, una más, ellos a muerte conmigo. Y claro, es algo que siempre les voy a agradecer porque aunque tuviesen otro pensamiento, aunque pensasen más en mi futuro de lo que pensaba yo, nunca me lo han llegado a decir para no darme otra idea, ¿no?, de la que yo tenía pensada. Más allá de lo vinculado al fútbol, ¿cuáles son esos valores o lo que siempre te han intentado inculcar, más ya en el terreno personal? Bueno, mis padres pues siempre me han dicho, pues lo primero que hablaban eran los estudios, ¿no? Creo que aparte del deporte siempre hay que tener una formación y dentro del fútbol pues el compañerismo, la solidaridad, el esfuerzo, el sacrificio, ¿no?, el que todo eso te llevaba a por lo menos sentirte bien contigo misma de que no puedes hacer más, ¿no? Es lo que hablaba en cuanto a mis recuperaciones, por lo menos dar todo lo controlable de manera que ninguna compañera te pueda exigir que no has corrido a ningún balón o ningún fisio te pueda exigir que no te has recuperado porque no estás yendo al gimnasio. Creo que eso ellos siempre me lo han dicho, pero es que no han tenido que hacerlo. Siempre es algo que yo he creído que era lo que tenía que hacer. ¿Y tú, para ti, incluso superando, ¿no?, todo lo que es el significado del fútbol, que es evidentemente una pasión y un modelo de vida, un estilo de vida para ti, ¿qué es lo que más valoras? ¿Qué es lo que es importante para ti en la vida? Bueno, creo que esperas de ti y que esperas también de la gente. Es eso, yo soy una persona que soy muy exigente, ¿no?, conmigo misma, y creo que eso a veces puede llegar a ser incluso un problema, ¿no? Si me involucro en algo, tenía un examen y que no quería sacar un 5 y aprobar, ¿no?, quería el 10. Si preparo un entrenamiento, igual a la misma tarea le doy 10 veces y me levanto por la mañana y digo, no, esto lo cambiaría, ¿no? Y creo que es siempre intentar dar lo mejor de ti. Si te comprometes con algo que nadie te pueda decir nada, intentar mejorar al máximo aquello en lo que creas. Creo que intentar controlar todo lo que tú controlas, ¿no? Es decir, si yo tengo a mi cargo 22 jugadoras, voy a intentar que esas 22 jugadoras den su mejor versión. Al final yo soy responsable de su formación o de su... ¿no? Claro, por eso te iba a decir, al final estamos hablando del apartado futbolístico, sí, y también personal, pero estás en ese proceso de acabar tu formación como entrenadora y además, por cierto, para quien no lo sepa, has completado tu expediente académico de fisioterapia de 10. Tenemos también esas dos, Andrea, está la futbolista, está sobre todo, evidentemente, la persona, la entrenadora y la fisio. Sí, bueno, por eso digo que yo muchas veces lo llevaba al extremo, ¿no? Mi madre era la que me tenía que decir, deja de estudiar, no me tenía que decir, estudia, ¿no? Y creo que es por esa exigencia, ¿no?, de intentar dar lo mejor de mí en cualquier aspecto en el que me tenga que involucrar. Ahora pues va a ser entrenadora, ¿no?, y ser fisio, y bueno, no puedo concebir, ¿no?, que una paciente mía, si le tengo, no quiero que pase por lo que he pasado yo, y para eso pues te tienes que involucrar al máximo. Y me gustan las personas que son así, y creo que por ahí va, ¿no?, todo lo que yo he aprendido y los valores que intento transmitir. Y por cerrar de alguna forma esta conversación, quería ligar dos cuestiones que van a una pregunta. La primera es que incluso en los momentos en los que tú podías estar peor y teniendo esa lágrima por dentro, recuperándote los entrenamientos y tal, siempre la gente ha encontrado una sonrisa tuya. Compañeras de equipo, me imagino que equipos técnicos, que a veces es como el día mismo en el que te despediste, ¿no?, en aquel homenaje, en el que seguramente era la que está más entera. Al final, con todo eso, nos hace una idea, pero tu firma, ¿no?, por cerrar un poco esta conversación. ¿Quién es Andrea Esteban? Bueno, yo siempre intento, ¿no?, ser una persona positiva, independientemente de todo lo que he pasado, y eso intento transmitirlo siempre, ¿no? Yo disfruto de lo que hago, disfrutaba jugando al fútbol y ahora disfruto siendo entrenadora y disfruto ¿no?, tomándome un café. Creo que eso es lo primero, y lo que he intentado siempre es transmitir eso, transmitir a mis compañeras cuando estaba lesionada que hay que disfrutar en un entreno, que hay que venir a entrenar siendo feliz y valorando que somos unas privilegiadas y que ellas son unas privilegiadas ahora mismo, ¿no? Yo tengo una envidia sana, ¿no?, de ellas, y creo que bueno, que esa es Andrea Esteban, y que intento siempre pues ir con una sonrisa en la cara. Pues Andrea,
sobre todo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito, esta conversación. Como te he dicho en alguna ocasión, gracias por ser como eres y por haber estado en este día de hoy en Visibles. Gracias a ti, Raúl, ha sido una charla genial y bueno, siempre es un placer contigo. Hasta aquí llega la conversación, ¿no?, de hoy en Visibles con Andrea Esteban, una persona magnífica desde luego y que desde luego también ha dejado una huella en el fútbol y seguro la va a dejar más profunda todavía, si me permites, me aventuro como entrenadora. Muchas gracias a todos y les emplazamos a que sigan viendo Visibles y a que sigan estando con el deporte femenino. Saludos.